Hola, somos Fabián y Sandra, estudiantes del módulo Contexto Social Global y Nacional de la especialización en Gerencia Social de la ESAP, y este es nuestro podcast de problemáticas sociales y territoriales. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy buenos días. Bueno, Fabián, hoy vamos a tocar algunos temas relacionados con el conflicto y con las problemáticas sociales. Quisiera saber tu opinión al respecto de si crees que el conflicto es algo positivo o negativo. Bueno, el conflicto de entrada es una palabra que puede implicar algo negativo, ¿no? Sin Sí. embargo, depende cómo se desarrolle, como tú lo veas, siempre te puede generar un aprendizaje y eso ya lo convierte en algo positivo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, de acuerdo. Sí, yo creo que igual el conflicto es algo inherente al ser humano. Sin embargo, puede ser positivo en la medida en que ayude a visibilizar desigualdades y pueda llevar a cambios sociales. Sin embargo, también puede ser negativo cuando se convierte en algo violento, en algo que excluye o que no te deja entablar relaciones con otros. Yo creo que el conflicto siempre hay que saberlo gestionar, ¿no? Si tú no lo sabes gestionar, por ejemplo, en cualquier desarrollo de cualquier actividad, te puede generar pérdidas de tiempo, de recursos, puede haber discusiones o desligar los intereses entre equipos, pero siempre hay que saberlo gestionar. Ok, ok, interesante perspectiva. Es decir, que en estos términos podríamos decir que el problema no es el conflicto en sí, sino en cómo lo estamos gestionando en el día a día. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la cuestión es cómo afrontas el conflicto. Siempre considero que es una oportunidad para mejorar, ¿sí? Y que puedes aprender y construir sobre el conflicto. Ok, ¿en tu trabajo se te han presentado muchos conflictos por solucionar? Todos los días, yo creo que el día a día del trabajo, yo trabajo en una empresa donde estamos permanentemente en ejecución de proyectos y el día a día es un conflicto si lo ves en estar construyendo todo el tiempo algo. Entonces, siempre hay que gestionarlo, hay que planearlo, hay que hacer. El éxito de poder gestionar un conflicto es analizarlo, planearlo y tomar controles y acciones sobre ello. Es común y sobre esa experiencia el conflicto va desapareciendo porque cuando tú encuentras soluciones inmediatas o a corto plazo o a mediano plazo sobre un conflicto, a futuro ya una situación similar no se te va a convertir en conflicto, sino ya tienes una respuesta al tema. ¿En Buenísimo. tu trabajo tienes conflictos, Sandra? Sí, se presentan muchos, pues sobre todo en la parte de talento humano. Pues entenderás que hay muchas personas, hay diversidad de personalidades, de formas de gerenciar y demás, entonces digamos que sí es importante lo que tú mencionabas, gestionar activamente y asertivamente los conflictos que se presenten, pero es una buena oportunidad también para evaluar y mejorar el futuro, en este caso, pues de las entidades, que no sea un obstáculo, sino sea una oportunidad de mejora. Sandra, ¿tú crees que es posible tener una sociedad sin conflicto? Uf, difícil pregunta. Yo lo dudo mucho, porque la sociedad misma es muy cambiante, es muy diversa, es dinámica, se presentan diversas opiniones, intereses, no sé, prioridades y demás que es difícil de consensuar, pero digamos, si lo trasladamos a un equipo de trabajo, pues eliminar el conflicto sería casi imposible. Ahora, si lo vemos desde un punto más macro en sociedad, pues es inevitable, tal vez. Por eso creo que están los organismos de control, los gobiernos y demás, aunque
como hemos visto recientemente en temas de guerras, política y demás, pues es muchas veces insuficiente los recursos y las medidas que se toman, pero en ese sentido creo que es imposible. Ahí entraría el tema de la mediación y de los acuerdos, de la gestión, pero lo veo muy difícil. ¿Tú qué opinas? Mira, retomando algo, unos momentos, yo creo que siempre la humanidad va a tener diferencias en culturas, en creencias, en proyectos, en objetivos, y el conflicto finalmente tú lo dijiste muy bien, es propio de la persona, del ser humano, y yo creo y considero que es además la base de cualquier cambio, ¿sí? Sí. Cuando hay conflicto y se gestiona ese conflicto, o por lo menos se manifiesta ese conflicto, ya estás dando el primer paso para un cambio, pues esperaría uno que para un cambio positivo, aunque muchas veces se presentan cambios negativos, pero siempre es como un elemento transformador de la sociedad. Y en ese ámbito, en esa transformación, pues se inicia el camino para ir construyendo hacia algún objetivo en común que tengan las personas que están en conflicto o no. Entonces, creo que sí, es inevitable, finalmente es inevitable, es necesario además, Ujú. eh, porque es la única forma de avanzar. Ok, interesante reflexión. Es decir, que en esos términos podríamos decir que el conflicto es una manera de debate, lo cual generaría algo positivo también para los cambios que dices que se podrían desarrollar o la sociedad que se podría transformar a partir de esto. Em, Opino igual que tú, una sociedad sin el conflicto sería una sociedad sin diversidad, sin debate, y pues ese no sería el punto y en la realidad creo que eso no existe. Pero bueno, pues muy interesantes estas reflexiones. Ahora yo te pregunto, ¿por qué el conflicto armado es una expresión de conflicto social en Colombia para ti? Wow, esa pregunta es compleja. Lo primero que hay que tener en cuenta es que ese conflicto como elemento transformador, como te comentaba hace un momento, lleva un proceso intrínseco. ¿Sí? Tú tienes un conflicto, hay que gestionarlo entre comunidad, pero en ese proceso de gestionarlo, siempre van a haber dos o tres más partes o más partes que quieran eh, proponer, ¿sí? Su postura o su creencia o lo que consideran es el punto a defender. Y allí viene otro elemento que creo que también es muy propio del ser humano y es la violencia. La Sí, violencia, el ser humano en en su instinto más profundo es violento. Y en esa violencia, pues ya empieza a sumarse en las armas y empiezan a sumarse otros elementos, y es allí cuando empieza a convertirse en un conflicto armado, ¿no? A la imposición de mi creencia a través de la fuerza. Y creo que en Colombia, en la historia, ese ha sido el punto, el factor más relevante y por eso se mantiene hoy el conflicto armado como una expresión del conflicto social. Es, digamos, como en primera instancia lo que considero, no sé cómo lo ves tú. sí, de acuerdo. Creo que estamos como sociedad atravesados por el conflicto y en este caso el conflicto armado que viene de muchas generaciones atrás, muchas desigualdades que a lo largo pues del tiempo se han desarrollado desde de otras maneras, pero que en la base siguen siendo temas de acceso desigual a la tierra, pobreza, exclusión política, falta de oportunidades, y pues todo esto genera diversas problemáticas que tampoco nos dejan avanzar mucho como sociedad y como país, ¿no?
las regiones rurales todavía persiste la violencia, aunque digamos desde mi punto pues de vivienda que es Bogotá, siento que uno vive atrapado en una burbuja porque acá no llega como ese impacto tan fuerte como uno lo ve en estas regiones, ¿no? Carencia de infraestructura, servicios públicos o empleo, que es lo que siempre se ha visto, pero pues digamos que a la final eso es parte ya como de esta sociedad que a la vez es muy triste y muy desalentador porque pues nada cambia, ¿no? Digamos que el conflicto armado es esa manifestación de estos problemas sociales que no están siendo atendidos y que nunca han sido atendidos por el Estado porque se ve una total ausencia del mismo, ¿no? Entonces, pues es triste, es desalentador, pero pues es un tema interesante a discutir, a analizar, sobre todo para esa conciencia social que creo que es muy importante tener. Sí, mira que tú nombraste un punto importante y es como la diferencia entre las sociedades, las comunidades que están en las urbes o en las capitales y las que están en la zona rural. Sí, Allí claramente se evidencia lo que muchas comunidades alegan y es el abandono del Estado, ¿sí? La falta de control, la falta de apoyo y tal vez esa sea la motivación o incluso la única salida que en muchas zonas rurales eh, tienen y por ello la forma de manifestarse es de una manera violenta, armada o de autocontrolar la situación en medio del abandono, ¿no? Pues no tengo sí, autoridad, no tengo control, pues se organizan y creo que esa en algún momento fue la base de la creación de varios de los grupos armados al margen de la ley que existen en Colombia. de Por ejemplo, acuerdo. las autodefensas se crearon porque un grupo de personas se organizaron armadamente para defenderse de otro grupo al margen a la ley, que eran como las guerrillas y todo esto, y allí se fue en medio del abandono del Estado, patrocinando o creando, no patrocinando, sino se fue contribuyendo en medio de ese abandono a que se creara más violencia afuera. Y lo que tú dices es muy cierto, en las ciudades vivimos en una burbuja donde definitivamente no sabemos qué es lo que está pasando en una comunidad por allá en el Chocó, o en una comunidad en el Putumayo, donde vivir es totalmente difícil, donde el acceso incluso a la educación o a lo que puede ser los elementos básicos del ciudadano es inexistente. Ujú. De acuerdo contigo. Bien, entonces estamos de acuerdo en que pues el conflicto armado no es un hecho aislado, pero pues nos ayuda a entenderlo eh, de diferentes maneras para pensar cómo prevenir futuros conflictos, sobre todo para entender las raíces, las bases del mismo. Mm, yo quiero contarte que acá en Bogotá siento que uno de los principales conflictos, que pues no sé si esté tan relacionado con la violencia, pero es el de la movilidad. Yo creo que el transporte acá en la ciudad es complicadísimo. Hay bastantes personas que usan el transporte al mismo tiempo. Hay caos en las calles, en las avenidas, hay tensiones entre ciclistas, conductores y peatones. Y pues esto genera, bueno, digamos que acá sí lo podría relacionar con la violencia, ¿no? Porque esto ya genera un malestar y ya las personas viven prevenidas todo el tiempo. Están entre discusiones en la calle, peleas, entonces se genera un otro tipo de conflicto que también pues genera otros problemas. No sé tú cómo lo veas en donde estés ahora. Bueno, Sandra, yo te cuento que en el ámbito en el que trabajo yo viajo mucho en Colombia Sí, y tengo la oportunidad de conocer eh, varias ciudades, varias regiones y de allí, fíjate que la movilidad es un factor común
de problemática o de conflicto en todo Colombia. Te Ujú. cuento, pues de primera instancia soy bogotano, vivo en Bogotá, también me muevo en servicio público, en motocicleta, en vehículo, y claramente es una causal de violencia en Bogotá el tema de desplazamiento o el ser tú un actor vial, porque siempre hay conflictos, si tú vas en un vehículo, quien te cierra, quien te golpea, que el carro, siempre ves peleas en la calle, en el Transmilenio estás peleando porque no te ceden un puesto, porque alguien no se dio el puesto, porque no te dejaron entrar al bus, en bicicleta porque te obstruyeron la vía o porque están en los espacios públicos, no están disponibles para transitar en bicicleta, etcétera, etcétera. Siempre es un conflicto, digamos, a nivel de Bogotá y por fuera de Bogotá también. Te doy un ejemplo. La semana pasada necesitaba desplazarme entre Villavicencio y Bogotá. La Ujú. vía estaba bloqueada precisamente por las comunidades de una de las poblaciones intermedias, alegando que no hay garantías en la estructura vial para poderse movilizar. Es una vía que todo el tiempo se está derrumbando, que además los peajes son carísimos. Entonces, eso desencadena otro tipo de situaciones como el encarecimiento de los productos que necesitan moverse entre una ciudad y otra. Por ejemplo, los productos de consumo de la canasta familiar se encarecen. Cada vez que cierran la vía, se encarecen. De Entonces, allí se acuerdo. empiezan a generar una serie de temas que van al conflicto, incluso al conflicto violento, porque las comunidades toman vías de hecho, bloquean la vía, exigiéndole al gobierno que baje los peajes o que garantice que la concesionaria mantenga la infraestructura pues en buenas condiciones. Entonces las comunidades terminan eh, generando actos violentos para poder llamar la atención del gobierno. De Entonces, acuerdo. sí, es algo muy común en todo Colombia. Eh, no sé cómo consideras tú el tema. Sí, de acuerdo. Y creo que ahí es importante rescatar cómo la gerencia social nos puede invitar a nosotros como actores y cuáles son los recursos disponibles para generar esas soluciones participativas que nos permitan abordar estas temáticas de una manera más inteligente. Y el conflicto en ese sentido, pues lo que tú dices genera inseguridad, genera, no sé, falta de espacios también culturales y de participación, pero desde ese punto de la gerencia social podríamos organizar algunos proyectos comunitarios de cultura ciudadana, con participación también de autoridades y vecinos que puedan unirse como en pro de estas causas que tanto nos afectan, ¿no? Que tanto a veces hasta desconocemos. Entonces diría que es una buena oportunidad. Creo que el conflicto en términos generales y también para ir cerrando nuestro podcast, no siempre es negativo y pues nos invita a entender que es inevitable, pero también que podemos gestionarlo para generar cambios positivos. Creo que a lo largo de esta conversación nos hemos podido dar cuenta de eso y pues que los problemas que tenemos, sobre todo en nuestro país, los problemas sociales, pues hay cositas cotidianas, conflictos cotidianos que se pueden transformar si aplicamos todo lo que hemos venido discutiendo y las herramientas que nos ofrezcan las diferentes estrategias o el tema de la gerencia social aplicado a, pues a nuestros campos, a nuestros trabajos o incluso a nuestra vida personal para empezar desde ahí. Estoy de acuerdo contigo. Hay mucho camino por recorrer. Hay mucha oportunidad en temas de gerencia social. Finalmente, muchos de los conflictos que se generan en Colombia y en las comunidades obedecen a temas reactivos de alguna necesidad existente. Y en la medida en que, como tú lo nombrabas, las comunidades se vayan organizando mejor, vayan haciendo alianzas en pro de mejorar
esas necesidades, esos conflictos a través de la gerencia social, seguramente vamos a obtener mejores resultados. De acuerdo. Pues nada, nos queda mucho camino por recorrer, como tú lo has dicho, pero en eso estamos, vamos en camino, vamos a entender todas estas reflexiones y a interiorizarlas. Te agradezco mucho por el espacio y agradecerles a todos quienes nos escuchan. No sé si tienes algunas palabras para finalizar. No, muchas gracias, Sandra, por la conversación, por el espacio. Me parece que nos dejan varias reflexiones y tal vez muchos objetivos por proponernos a través de esta gerencia y este desarrollo académico en el que nos encontramos. Mil gracias. Gracias a ti, gracias a todos por escucharnos y los invitamos a reflexionar sobre los conflictos que viven en sus comunidades y cómo pueden transformarlos en procesos de cambio social. Hasta la próxima. Chao.